Vallejo, soy estudiante de Ingeniería Industrial y estoy haciendo esta sustentación para la actividad de gestión del riesgo. Bueno, en la primera pregunta, cordial saludo, mi nombre es Nelly Raquel Molina Vallejo, soy estudiante de especialización en gestión logística y estoy haciendo la especialización como opción de grado de Ingeniería Industrial y esta es la sustentación de las lecturas de gestión del riesgo. La primera pregunta es explique el concepto del riesgo. Bueno, el riesgo es una opción, una incertidumbre que tenemos ante cualquier tipo de decisión que nos puede dar un resultado tanto positivo como negativo. Desafortunadamente a nivel social siempre se tiene el concepto de que cuando tenemos un riesgo es porque va a dar un resultado negativo, pero cualquier tipo de decisión que tomemos tiene una doble vía, va a dar un resultado positivo o va a dar un resultado negativo que también se puede ver alterado por todas las constantes amenazas, oportunidades que tiene alrededor. Un ejemplo puede ser el señor que hizo Facebook o Steve Jobs o aún el creador de IBM, todos tomaron riesgos, de pronto dejando sus carreras, dejando muchas cosas al lado y lanzándose a hacer su emprendimiento, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero siempre va a tener una posición de que va a dar un buen resultado o va a dar un mal resultado, ¿sí? Y es importante revisar que siempre se va a tener incertidumbre, ya que el riesgo tiende a subir o bajar por las amenazas y oportunidades que pueda tener, que pueda ser de gran impacto. Entonces es importante pues revisar eso, el impacto, el tiempo que puede tener también los impactos y conocerlos. Es importante también que cuando se tiene un riesgo, va a amenazar un objetivo que ya previo se había mapeado, se había tenido como organizado a cierto tiempo, ¿sí? Entonces es bueno tener, cuando se hace una gestión del riesgo, tener varias pues posibilidades de lo que puede suceder, porque hay cosas que pueden ser que las podemos prever y otras que no las podemos prever. Por ejemplo, las amenazas naturales, los desastres naturales o aún la baja o alza de las monedas extranjeras. Por ejemplo, el dólar que hoy puede valer 3.800, mañana 4.000, después 4.200, es algo fluctuante que no depende de nosotros. Pero hay cosas que sí podemos prever a nivel empresarial, como la calidad o puede ser las rutas de distribución, cosas que de pronto podemos prever, el manejo de nuestras finanzas, el tener seguros. Hay cosas que se pueden manejar y cosas pues que no se pueden manejar, pero debemos estar preparados para eso. Bueno, la segunda pregunta es los ámbitos para gestionar un riesgo. Riesgo tenemos en todos, hasta respirando tenemos riesgo porque nos podemos terminar atorando, ¿sí? Riesgo hay en todos los ámbitos de la vida, tenemos riesgo, no solamente es un tema a nivel empresarial, sino también a nivel personal, ¿sí? Hay muchas decisiones que se tienen que tomar y van a afectar con frecuencia a la exposición a la que se esté presentando la situación, ¿sí? Hay riesgos, por ejemplo, las características es que son incertidumbre, hay una posibilidad, puede ser un hecho fortuito, puede ser algo futuro, se puede clasificar por la naturaleza de la afectación, que sea real, patrimonial o personal, el origen del riesgo que pueda tener, que sea externo, interno, físico, humano, político, pues hay muchas posibilidades de lo que puede suceder, aún la capacidad del cambio, si es constante, progresivo, decreciente y variable, según lo que pase, o aún el efecto del riesgo, que pueda ser parcial, total, catastrófico, ordinario, evolutivo. O sea, los riesgos tienen diferentes consecuencias también, porque puede tener pérdidas directas o que pueden tener daños primarios y secundarios, o indirectas que pueden tener pérdidas humanas y posiniestro. Por ejemplo, un terremoto, pues no solamente quedan las pérdidas físicas de las estructuras, sino también las pérdidas humanas, que es algo irreparable. O sea, por ejemplo, si la persona tuvo un seguro o el dueño de la empresa tuvo un seguro, pues puede recuperar, puede existir esa posibilidad, pero no se podemos recuperar un ser humano, no podemos volverlo a reconstruir. Y eso es una pérdida pues muy grande para una situación. De pronto ante un evento, ante una empresa, dice, no, murió Pepe o murió Juan, pero para una familia, si lo llevamos al otro lado del riesgo, sí, pues es un tema que es bien complicado, ¿cierto? Y pues actualmente las empresas, otra de las preguntas que nos daban es los tipos de riesgo que existen.
Bueno, existe riesgo también en todo. Hay riesgos por impacto y por tiempo, y para llegar a conocerlos se expone a una organización, a un desarrollo normal de la operación. O sea, no podemos decir, no, es que la organización va a tener este tipo de riesgo ya. Eso se va dando con el manejo de la operación o sea, como la situación se vaya presentando, y hay que analizar todos los posibles supuestos de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar, para saber a qué tipos de riesgos nos estamos enfrentando. También es importante conocer por el tipo de operación que maneje la empresa, los riesgos a los que se va a ver afectada. Por ejemplo, si es una empresa naviera, yo trabajo en una compañía naviera, pues nos vemos afectados al tema del tiempo, ¿sí? De las olas, de la marea, ¿sí? Que es un tema de esos, no se va a ver enfrentada, por ejemplo, una petrolera. Una petrolera no se va a ver afectada por la alza o la baja marea del océano, o el tener un combustible que no afecte el océano. O sea, dependiendo del tipo de empresa, es el tipo de riesgo. No, por eso, por ejemplo, en el área de seguros vemos cantidad de seguros de diferentes índoles, ¿sí? Y podemos escoger porque hay diferentes tipos de riesgo y esos análisis han venido dando pues después de 1950 y todo lo que explicaban las lecturas, también a raíz de la misma necesidad social que se ha generado. Porque de pronto no, tenemos un seguro, sí, pero ¿un seguro para qué? Un seguro todo riesgo, o por ejemplo los seguros de los carros que cubran un robo, que cubran una pérdida de una parte. O sea, hay diferentes tipos de riesgos según la operación y según la situación que se esté presentando, ¿sí? Porque pues es muy diferente un riesgo de un incendio a un riesgo de un terremoto, a un riesgo de un tsunami. O sea, y por ejemplo, nosotros no tenemos un riesgo de un tsunami, pero muy posiblemente una empresa que esté ubicada en una ciudad como Cartagena, pues posiblemente tiene como más posibilidad de un tsunami que nosotros en una empresa acá en Bogotá, ir a asegurarla, ¿sí? Y los riesgos también son oportunidades que se aceptan premeditadamente. Hay empresas que por la naturaleza miden el riesgo de cumplimiento o los miden de una forma pues diferente. Las empresas toman a veces riesgos que ayudan al propósito con resultado positivo, y o para evitar los resultados negativos, porque pues también puede darse los riesgos a nivel financiero en una empresa que de pronto no se cumplieron con las propósitos o los objetivos a nivel financiero que se tenían estipulados. Entonces, también ahí hay un riesgo que muchas veces puede ser, uno, por el mal manejo de las administraciones, y dos, por temas ajenos como ahorita lo de la pandemia. Un ejemplo, una empresa pudo haber tenido toda su organización, todo su mapeo, toda su estructura, todo súper organizado, pero nadie tenía pronosticado qué pasaba si llegaba una gripa más poderosa que la H1N1, y de pronto uno dice, no, eso no me va a suceder a mí. Pero si no hay unas buenas bases y si no hay unas buenas organizaciones ante eventualidades, eso puede afectar a una empresa tanto hasta el nivel de que una empresa pueda quebrar. A mí, por ejemplo, algo que me impactó en la empresa donde yo actualmente trabajo es que ellos tenían un plan de acción en caso dado de una eventualidad mayor que no supieran cómo manejar. O sea, no sabían qué iba a pasar, pero había un plan en el caso dado de cómo iba a funcionar la empresa, y ellos adecuaron la eventualidad como si hubiera sido un terremoto, y todas las oficinas del mundo hubieran quedado sin poder funcionar, ¿sí? Entonces a todos nos mandaron a trabajar a las casas, y bueno, digamos que adecuaron un poquito, pero si ellos no hubieran tenido ya preveído un sistema de internet robusto que nos soportara a todos, redes que nos soportaran a todos, tecnología que nos soportara a todos, personal capacitado que nos asesorara a todos, muy posiblemente una empresa de la magnitud de esta empresa, pues también hubiera sufrido pérdidas aún más grandes de pronto de las que sufrió. ¿Sí? Entonces sí es importante analizar el tipo de riesgo al que se está enfrentando la empresa. La última pregunta de la guía era la gestión de riesgo empresarial. Pues día a día todas las empresas viven en una incertidumbre total, ¿no? Y
Por ejemplo, en las lecturas hablaban de las CRM, que son herramientas que permiten estar preparados ante algún cambio, disminuyendo los riesgos. O sea, nadie dice que se va a abolir el riesgo totalmente y que no van a existir los riesgos, porque tenemos sistemas de gestión, tenemos esto organizado, tenemos todo con manuales, tenemos tutoriales. O sea, el hecho de tenerlos solamente va a mitigar un poquito la situación, o sea, el cómo va a reaccionar la empresa ante una situación, pero no significa que no va a pasar, o sea, estamos blindados pues ante una situación, eso no va a suceder, pero son herramientas que permiten que las empresas se beneficien para poder estructurarse de una forma mejor, ¿sí? Porque muchas veces la meta de las empresas, por ejemplo, es permanecer en el mercado. Y esto se ve en éxito ya que hay una estrategia exitosa, una estrategia organizada detrás de, ¿sí? Es muy importante tener objetivos para que se puedan cumplir y objetivos que establecidos, porque pues si la punta de la nada le pega y es muy complicado así poder trabajar no solamente a nivel empresarial, sino también en la gestión normal, ¿sí? Y es importante también que en la gestión de riesgos empresariales las gerencias estén involucradas y conociendo la labor de campo de las empresas. Y así van a poder tomar mejores decisiones. No solamente el gerente que está detrás del escritorio no tiene ni idea pues qué hace el operario, qué pasa dentro de la operación, las máquinas que necesitan, bueno, todo lo que hay dentro de una operación, sea grande o pequeña, es muy importante que el gerente conozca, porque también no va a poder tomar una buena decisión ante alguna eventualidad, y aún también alguien que tome una decisión aún le puede hasta ser un víctima de un robo, de un desfalco por firmar un papel que no conoce, y eso también puede ser parte del riesgo empresarial. Por ejemplo, perdón, yo trabajé en una compañía de carne de cerdo donde el gerente sabía perfectamente despostar un animal, sabía perfectamente manejar los sistemas de la empresa, sabía perfectamente, y lo que no, lo averiguaba y estaba ahí súper pendiente de la operación. Y eso lo llevó a tomar buenas decisiones para su empresa. Y eso lo ha llevado a ser exitoso en el mercado porque él habla con conocimiento de causa. No es solamente decir de pronto que se tiene una especialización, se tiene un doctorado, se tiene un PhD, una maestría. No, es importante conocer el riesgo y la incertidumbre que vive día a día dentro de la operación la empresa, ¿sí? Para poder también tomar decisiones pues exitosas, para no solamente para que el gerente quede bien, sino lo importante es que la operación y la empresa pues queden bien, ¿sí? Muchas gracias por su atención.